¿Quién habló? ¿Diana? No, como Dana. Diana, Dana. Dana, perdón. Bien, Ex- profe, no fue bien. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, la segunda parte es más fácil que la primera, así que si le fue bien en el primer parcial, es más fácil porque son temas que van a encontrar que ya son más conocidos, no porque los temas sean conocidos, sino porque, bueno, ya vimos toda la primera parte y hicimos muchos ejercicios de capitalización, de actualización, y si bien estas operaciones que vamos a ver en esta etapa son operaciones complejas, tienen que ver, integran los temas que vimos hasta la clase antes del parcial, todos los ejercicios y los temas de la primera parte. Así que no es como en los temas que se incluían en el primer parcial, que a lo mejor si no se enganchaban clase a clase con los temas, por ahí se iban desconectando porque no entendían de qué se trataba, porque eran temas absolutamente nuevos. Acá son pocos los temas. Uno de los temas que vamos a ver dentro de las operaciones complejas es imposiciones y el otro amortizaciones. Dentro de amortizaciones vamos a ver también sistemas de amortización, que a ustedes eso les va a sonar conocido también porque seguramente vieron sistemas de amortización francés, americano, alemán, en distintas materias, desde contabilidad, bancos, no sé en qué otra materia la pueden haber visto, pero en algunas seguro que ya vieron los sistemas de amortización. Así que son temas que son dos temas, imposiciones y amortizaciones. Entendiendo bien de qué se tratan estas operaciones, vamos a tener prácticamente adentro una materia más de su carrera. Bueno. Voy a buscar el tema de imposiciones para presentarlo y hoy vamos a trabajar, no sé cómo hace Cari con ustedes cuando da la clase virtual, pero de la misma manera que creo que trabaja igual. Vamos a dar una parte teórica presentando el tema y después van a hacer ustedes algunos ejercicios. Yo sé que están resueltos, pero los tienen que tratar de hacer ustedes o de entender y después los resolvemos juntos. Bueno, vamos a ir. ¿Qué pasó acá? Ahí estamos. Bueno, ¿están viendo la proyección? Sí, profe. Perfecto. Bueno, imposiciones entonces. Dijimos son operaciones complejas. Si ustedes, además esto reténganlo porque son preguntas, si les toca ir a final, los finales, Cari los hace, en Luján también se hacen así, ella viene de allá. Son orales, si hay poca gente, si hay mucha gente ya arman parciales, finales escritos, pero si no son orales. Y los orales son teóricos, algunos de razonamiento y otros de preguntas teóricas que van siempre por el mismo lado. Y una de las preguntas claves en los finales es cuál es la diferencia entre las operaciones simples y las operaciones complejas, que no tiene que ver con interés simple, cálculo a interés simple y a interés compuesto, que lo vimos en la primera parte de la materia y en cualquiera de las operaciones de capitalización, operaciones simples o de actualización, vimos que se podían calcular ambas a interés simple o a interés compuesto. Las operaciones complejas son operaciones donde intervienen muchos capitales y no un solo capital como pasan las operaciones simples. Nosotros, si recuerdan cuando vimos capitalización, el ejemplo
más frecuente es el de un plazo fijo, una inversión a plazo fijo, porque coloco un capital, 100.000 pesos que me sobran de el sueldo, y para que no se me desvalorice y me quede en pesos, porque hay inflación, porque el banco me ofrece un interés por colocar ese dinero que no voy a usar, entonces ese capital se transforma en un monto mayor compuesto por el capital más el interés que me generó ese capital. En las operaciones complejas intervienen varios capitales y son, como ejemplos más frecuentes, son los planes de ahorro. No sé si alguno de ustedes hizo alguna vez con una entidad financiera o con una compañía de seguros. No sé, yo en un momento de mi vida hice un plan de ahorro y capitalización, se llama con Zurich en ese momento, donde todos los meses había acordado poner $100 durante un X tiempo. Eso se usa también en algunos países donde las jubilaciones, por ejemplo, son privadas, no del Estado o con capitales mixtos. Entonces, en el caso de las AFJP que tuvimos nosotros en Argentina hace varios años atrás, yo todavía ni trabajaba, pero existió también acá. Lo que pasa es que en países como Argentina, donde la moneda no es sólida, son operaciones que se terminan cayendo eh, porque es un capital que no se banca con el sistema. Pero en países más sólidos, donde no hay prácticamente inflación o es muy baja, de un dígito a veces en el año, sí puede pasar, sí pasan estas cosas, de que la gente aporta de su trabajo o hace un plan de ahorro para retirar en un determinado momento que puede ser en el momento de jubilarse. En Estados Unidos se suele hacer también para los hijos, para que los hijos estudien, porque la universidad es muy cara. Entonces, desde que el hijo nace, ponen $20 por mes en un fondo que se capitaliza y ahora podemos ver algún ejemplo de que si ahorramos $20 por mes, al cabo de 18 años que cumple el hijo cuando empieza a estudiar, cuánto dinero se puede ahorrar con un interés quizás del 9% en dólares, porque son en dólares, no es mucho más que eso, el interés en dólares que la tasa de interés que genera un ahorro en dólares. No supera el 10%. Pero bueno, en dólares es mucho, en general es menos, a veces es el 3-4%. Pero ese ahorro que va generando un interés en el mes, suponiendo que esto sea una línea de tiempo, tenemos todos los meses un ahorro de $20, 18 meses, supongamos que 15 meses para hacer la cuenta que me salga más rápido, porque 15 por 12, ¿cuánto es? 180. 180, ¿está bien? Sí, profe. Tiki, tiki, tiki. Bueno, cada uno de estos $20 por 180 meses, ¿dónde está el primero? Me voy acá. El primero, que llegue hasta los 180, va a ser una capitalización de estos 20 por 180 meses. 20 por uno más la tasa, si era el 9%, ojo, anual, hay que buscar la tasa mensual, supongamos que sea, no sé, 0,018, qué sé yo. Hay que buscar el equivalente, elevado a la 180. Pero a eso le tengo que sumar lo que pasa, lo que pongo en el segundo mes, que son $20 más,
por 1 más 0,018 a la 179, porque ahora ya tengo un mes menos para llegar acá. ¿Sí? Y acá estos 20 va a ser más 20 por 1 más 0 la tasa a la 178 y así hasta que llego al último mes armando un fondo con muchos capitales que se fueron integrando a este fondo que tenemos acá al final, que lo vamos a llamar S. ¿Mm? ¿Me siguieron hasta acá? Me van parando si hay algo que no se entiende o que quieren que vuelva a reforzar. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Vamos a hacer un ejemplo presentado acá, el que está en la presentación, con 6 meses, porque vamos a hacer las cuentitas. Si nosotros mirábamos este que ponía acá, sumar 180 cuotas de $20 capitalizadas, y es una cuenta larguísima que en un Excel es mucho más rápido, pero además existe una fórmula que integra todas esas sumatorias y se calcula con la fórmula de imposición, que ahora la vamos a desagregar y vamos a ver cómo llegamos a la fórmula. Esto es lo que nos pasa en una imposición, donde nosotros vamos a calcular esto que dice acá, se deposita cada fin de mes una cuota de 1.000 pesos durante 6 meses al 2% mensual. Fíjense que se remarca en otro color cada fin de mes, porque tenemos imposiciones vencidas o imposiciones adelantadas. Ahora vamos a ver, después de las vencidas, vamos a ver las adelantadas. Hay una pequeña diferencia. La imposición vencida es como en este ejemplo, donde la primer cuota se coloca al final del primer mes. ¿Sí? Acá coloco los 1.000 pesos, decía, son 6 cuotas de 1.000, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Bien, entonces, fíjense que si nosotros estamos parados acá en el momento cero y la primer cuota la colocamos al final del primer mes, esta, en una imposición vencida, va a capitalizar 1, 2, 3, 4, 5 meses para llegar al mes 6. Si bien son 6 cuotas las que va a depositar, porque es durante 6 meses, como arranca al final del primer periodo, capitaliza 5 meses hasta llegar acá. Por lo tanto, tenemos en el primer caso, la primer cuota va a ser 1.000 por 1 más la tasa, que era de, vamos al enunciado, en 2% mensual durante 6 meses. Esto es capital por 1 más i a la n. ¿Está bien? Esta es la fórmula de capitalización. Lo mismo acá, acá y en cada uno de estos capitales que vamos colocando. Acá colocamos en el segundo periodo otros 1.000, entonces vamos a la cuentita, 1.000 por 1 más 0,02 elevada a la cuarta. Ya si estoy parada acá, ahora tengo 1, 2, 3, 4 meses. Y así, si me paro en el tercer momento, coloco el tercer capital y lo capitalizo 3 meses, ¿no? En 3. En el periodo 3. En el periodo cuarto voy a poner mi cuarto capital de 1.000 pesos y lo capitalizo por 1 más i a la 2. Cuando llego acá, capitalizo los 1.000 por 1 más i a la 1 de 5 a 6 y cuando llego al final del sexto mes, tengo los 1.000 sin capitalizar, porque ya llegué a ese momento. O si quieren, generalizar por 1 más i más 0,02 a la 0,
porque estoy en cero en el momento que tengo que retirar el fondo, y toda base elevada a la cero es 1. Entonces 1000 por 1 es 1000. Por lo tanto, no se escribe el factor. Bien, entonces vamos a presentarlo como una ecuación. C sub n es 1000 por 1 más 0,02 a la 5 más 1000 por 1 más 0,02 a la cuarta, al cubo, a la 2, a la 1 y 1000. ¿Sí? Esto es lo que plasmamos de esta imposición, de este plan de ahorro de 1000 durante 6 meses que estamos haciendo. Ahora, si ustedes miran bien esta fórmula, esto es una sumatoria, ¿ven? Estamos sumando, y cada término de esta sumatoria tiene un producto, ¿ven? 1000 por un factor, dos factores, o sea, en cada sumando de esta sumatoria tenemos dos factores que se están multiplicando. Uno que se repite y uno más, que es el factor de capitalización. Y esto acá en esta diapositiva, si yo se los quería preguntar, ya esta formulita me vende. Si ustedes se remontan a matemática, ¿qué es esto? La fórmula está, pero ¿cómo se llamaba esta operación que vemos acá? Progresión aritmética. Muy bien. ¿Aritmética? Muy bien progresión, pero es geométrica, porque hay una multiplicación en cada sumando. La diferencia entre aritmética y geométrica es que en la aritmética, en una progresión es una sucesión de números que tienen en común. ¿Qué cosas tienen en común? Una razón, que en este caso es 1 más i, que cuando esa razón se multiplica, es una progresión geométrica. Es aritmética cuando se suma. Por ejemplo, una progresión aritmética sería 1, 3, 5, 7, 9, porque le estamos sumando 2 al elemento anterior de la progresión. Acá, por ejemplo, eh, no sé, 1, 3, 9, 12. Es una progresión aritmética porque estamos multiplicando por 3. 3 por 3 9, 3 por 4 12, 3 por... Bueno, y continúa. Cuando la razón se multiplica, es una progresión geométrica. Esto solamente para recordar de dónde viene esta fórmula. Y acá tenemos el elemento que inicia esta progresión, que es el primer elemento el primer número de la progresión, que es 1000, el factor que se multiplica y n, el elemento n, en este caso a la 6, esta progresión es c sub 6, sería acá. Y fíjense que en la progresión geométrica obtenemos 1000 como a sub 1, este factor, que es la razón, 1 más, es 1 más i al 1 más i como q a la 6 a la n, 1,02 a la 6, menos 1 sobre q menos 1, q era 1 más i, menos 1. Esto, que era una progresión hasta ahora como una
fórmula general de una operación matemática general, para matemática financiera es una imposición, porque yo estoy colocando un mismo capital, que es mi A sub 1, en la progresión todos los meses y lo multiplico por un factor que si lo ordenamos al revés, empieza en 0, 1, 2, 3, 4 y 5, o sea que está 6 veces, por eso se eleva a la 6, y lo termino, voy a pasar de diapositiva para que armemos la fórmula general. Nosotros recién veíamos que era S es igual a C, que multiplicaba a 1 más I a la n menos 1, sobre Q, 1 más I, menos 1, ¿no? Fíjense. ¿Lo ven acá? Acá tenemos el 1,02 menos 1, acá, es 1 más I menos 1. Si nosotros esto le sacamos el paréntesis porque no hay ninguna multiplicación, es una suma algebraica, este más 1 con este menos 1 se van y por eso es que me queda sobre I, y esta es la fórmula que se tienen que llevar a la hoja de fórmulas de imposición vencida. Lo anterior es para contarles de dónde viene, pero si nosotros hacemos todo este desarrollo de la fórmula y nos damos cuenta que es una progresión geométrica, bueno, ya eso lo estudiamos en matemática general. Ahora nos centramos en la fórmula que sale de esa progresión geométrica. Bien. Entonces, estamos realizando una imposición cuando hacemos un depósito periódico con el objeto de retirar al cabo de determinado lapso una suma de dinero que estará formada por las sumas depositadas más los intereses que corresponden a cada una de esas sumas. A ver, quiero ver si están todos los alumnos en sala de espera. ¿Habrá alguien? No. Bien. Bueno, ¿vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa si la imposición es adelantada? Vamos al mismo ejemplo. Se deposita, pero al principio de cada mes. O sea, arranco hoy depositando la cuota de 1.000 pesos durante 6 meses al 2% mensual. ¿Cómo es en este caso? En este caso deposito. Acá están mal los números porque acá vamos a hacer así. 2, 3, para que se entienda bien, ¿ven? Porque ahí ya 4, 5 y 6, ¿sí? Como deposito al principio de cada mes, durante 6 meses, deposito hoy los primeros 1.000. En ese caso, voy a retirar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Por 1 más I, C por 1 más I a la 6. Si me paro acá, voy a depositar los segundos 1.000, 1, 2, 3, 4 y 5 veces hasta llegar al momento 6, al periodo 6, al mes 6.
1 más i a la 5, 1 más i a la 4, 1 más i al cubo, 1 más i al cuadrado. Y el último, que lo voy a depositar, fíjense que si deposito 1000, 2000, 1000 por tercera vez, 1000 por cuarta vez, 1000 por quinta vez y la sexta vez lo deposito al inicio del periodo 6, o sea, en el momento 5, cuando empieza el 5 y termina el 6. Por lo tanto, el último acá sí va a estar, como dice este último pago, el valor de la sexta cuota van a ser los 1000 por 1 más 1,02. Si nosotros comparamos esto con lo anterior, también tenemos una progresión, pero si comparamos, la diferencia es que tenemos un periodo más de capitalización, porque esto era igual, 1 más i a la 6 menos 1, pero acá vamos a tener un periodo más de capitalización, porque en el otro empezábamos acá y llegábamos hasta el momento 6. Acá empezamos un mes adelantado, empezamos en el momento 0. Entonces nos queda capitalizar este momento. ¿Está bien? Entonces, la fórmula es igual que la anterior, pero con un factor más de capitalización. Capitalizamos un mes más. Acá tienen la fórmula. Usted, con el tiempo, como me pasa a mí, se la van, si trabajan en esto. Si no trabajan en esto, cuando lo tengan que recordar, lo van a buscar. Pero la imposición vencida es C multiplicado por 1 más I a la n menos 1 sobre I. La imposición adelantada es la denotamos con la letra S como la imposición vencida, pero con una prima, S prima, por 1 más I, que puede estar atrás, adelante, adelante, atrás de la C, pero adelante de este factor. El orden de los factores no altera el producto, así que puede estar en cualquier lado. Esas son las dos fórmulas que van a usar para resolver imposiciones. Imposición vencida o imposición adelantada. Las cuotas de una imposición tienen una característica. Cuando se hace un plan de ahorro con una entidad financiera, se acuerda el valor de la cuota. No es que este mes puedo ahorrar 100.000 y el mes que viene puedo ahorrar 150.000 porque me sobró más. En general, acá en Argentina lo que hacen las compañías de seguro que hacen ahorro y capitalización, primero lo ofrecen en dólares porque es la moneda fuerte, no tiene sentido para uno hacer un ahorro en pesos. Te agarra una inflación y te comió todo un ahorro y un esfuerzo de mucho tiempo. En dólares sí, por supuesto que cuando hagan si alguna vez pueden hacer un ahorro en dólares, aunque sea chico, tienen que hacerlo con compañías que tengan un buen respaldo de dólares afuera, no con cualquiera. eh, en algunos momentos en todas las ciudades ha pasado. Yo vengo de San Pedro. Cuando era chica me acuerdo que gente conocida ofrecía estos planes de ahorro y después se iban con toda la plata. Hace poco creo que también pasó, en Campana ha pasado, porque yo no nací acá, pero vivo acá desde los 17, 18 años, y también he escuchado que ha pasado en Campana que una persona, no sé, conocida de Campana, yo ni los conozco, pero... eh,
ofrecía planes de ahorro, la gente le ponía los $100 por mes y un día desapareció con toda la plata. Estas cosas son operaciones que se deben hacer en instituciones que tienen solvencia y una buena solvencia, una buena estructura monetaria, ¿no? Porque si no, se terminan yendo y es un fraude. Bien, la cuota siempre es igual. Los $100 que hice yo cuando hice ese convenio de ahorro y capitalización fueron $100 que me retenían de la tarjeta de crédito y todos los meses me descontaban $100 de la tarjeta y yo tenía que pagar la tarjeta. La cuota siempre es igual, no cambia la cuota. Y ustedes me dirán, ¿y la tasa? En general, cuando se hace un convenio, la tasa también se respeta. Puede ser que haya una letra chica y que diga que la tasa puede cambiar. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a afianzarnos con este tipo de ejercicios. Pero yo quiero que lo sepan y que no se queden en la teoría nada más, porque puede pasar. Y nosotros ya empezamos a razonar financieramente. Ustedes ya lo han hecho, ya han empezado a tener análisis financiero cuando dicen, bueno, si acá en el medio de un ahorro tenía una cuota del 9% y después pasa a ser el 15%, ¿qué pasa con la fórmula? Porque acá me habla de una I. Una I, una I, una I. Es la misma I para toda la operación. Bueno, voy a tener que partir esta imposición y voy a tener que calcular una imposición hasta acá, obtener un monto acá, y luego arrancar con otra imposición al 15%. Este capital que obtuve acá y este que voy a obtener acá al 15%, ¿se pueden sumar? Porque yo voy a Creería que depositar $100 acá, me va a dar, cada uno me van a dar un valor al 9%. Todo ti, 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 ti. Llego acá. Después sigo con los $100, pero al 15%. Este monto lo junté hasta acá. ¿Lo puedo sumar a lo que después voy a juntar con $100 por mes al 15%? no, porque Acá así tendría el valor. no los puedo sumar porque no es moneda homogénea, no son valores del mismo momento. Este es de un momento y este es de otro. Para sumarlos a este fondo que logré hacer acá, producto de todas estas capitalizaciones, las voy a capitalizar hasta este momento al 15%, que es el nuevo interés de este periodo. Y ahí sí llevé este dinero, lo hago homogéneo a este de este momento y puedo sumar ambos fondos y tener el fondo final. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esto que viene acá es rentas. Rentas ya son amortizaciones y viene en la clase que viene. Pero ustedes léanlo porque esto está subido al campus, al aula virtual, o sea que ustedes tienen esta presentación, síganlo leyendo así para la semana que viene, cuando vemos amortizaciones, tienen todo el material. Yo ahora les voy a dar un rato, vamos a ponernos de acuerdo con los horarios, porque después esta materia es hasta las 11. Sé que están cansados, pero a mí me gusta aprovechar con los alumnos y que los alumnos aprovechen al docente todo lo que más se pueda. Cuando ya no les rinde la cabeza, la verdad que no tiene mucho sentido, pero hagan un esfuerzo porque es una linda materia y que hay que entenderla bien. Saquen
la guía de trabajos prácticos, donde quedamos, vienen los ejercicios de imposición y amortización. A ver si lo tengo por acá. Eh, ventana, sección. Bueno, los ejercicios que dicen amortizaciones e imposiciones, los dos primeros son de amortizaciones, pero ya los otros son de imposición, así que pueden, son mezclados. Vamos a hacer una cosa, si bien hoy se veía el tema de imposiciones nada más, voy a avanzar un poquito más, porque si no, no se van a dar cuenta si son amortizaciones o imposiciones, y eso es clave para que puedan resolver los ejercicios. ¿Qué son las amortizaciones? A ustedes la palabra amortización les debe sonar porque ya hicieron contabilidad, ya están casi bastante avanzados en la carrera, más de la mitad de la carrera, o sea que contabilidad han hecho y saben lo que son las amortizaciones de bienes. Las amortizaciones de bienes de uso es el desgaste en la vida del bien. Pero a nivel financiero, amortizar es desgastar en lugar de un bien una deuda. Nos dan un préstamo y nosotros vamos cancelando ese préstamo, por lo tanto, ese pasivo que tenemos con el banco, con quien nos prestó el dinero, se va diluyendo, se va saldando hasta que no tenemos más deuda porque cancelamos toda la deuda, pagamos todo el préstamo. Eso es amortizar, es cancelar esa deuda, ese dinero que me adelantan, que me prestan hoy, por el cual me cobran un interés. También lo vemos como una operación inversa a la de a una imposición. En la imposición nosotros ponemos dinero todos los meses y al final de un tiempo tenemos una masa de dinero. Acá al revés, el banco me da el dinero a mí, esa masa de dinero, y yo todos los meses un capital me da, un capital por el cual después me cobra además un interés por habérmelo prestado y adelantado y puesto hoy a mi disposición. Me dan, por ejemplo, no sé, 5 millones de pesos, eso es una deuda, un pasivo que se contabiliza absolutamente como deuda, pero yo después no pago 50 cuotas de 100.000 para hacer los 5 millones. Si me dan 5 millones, las cuotas van a ser de más, son 50, van a ser de más o de menos de 100.000. ¿Qué piensan? Si a mí el banco me presta 5 millones de pesos y me dice, me lo devolves en 50 cuotas, en 4 años y 2 meses. ¿Yo le voy a devolver más o menos de 5 millones al banco? Más. Más, porque el banco me va a cobrar un interés por haberme dado la plata hoy que él podría tener y trabajar. A mí me sirve porque yo la necesito para algo, o para una inversión en maquinarias, o para lo que sea, o para cancelar otros pasivos, o para invertir en bienes de uso, o en inmuebles, o en lo que sea. Pero es esa ventaja que tengo de hacerme hoy con ese dinero para poder resolver estas otras cosas, tiene un costo financiero, que es el interés que me cobra el banco. Entonces,
A nivel de pasivo y de contabilidad, yo voy a ingresar a la contabilidad, a la caja por 5 millones, a cuentas a pagar, préstamos a pagar, un pasivo que va al haber por 5 millones. ¿Está bien? Vamos a poner así, 5.000. A medida que pasan los meses, yo voy a hacer 50 asientos iguales que van a ser a caja, porque voy a pagar a caja, banco, lo que sea, como lo pague, de 100, y voy a estar cancelando esta cuenta, que es mi deuda de pasivo. Pará, no van a ser 100. Yo voy a cancelar préstamos a pagar, que el total de las 50 cuotas van a ser los 5 millones, los 5.000. El total de las 50 cuotas mes a mes, me van a cancelar este pasivo por completo. Pero acá también me van a cobrar un interés devengado o pagado, una pérdida porque es un préstamo. Por ejemplo, no sé, es mes a mes de, qué sé yo, 700. Entonces voy a terminar pagando 5.700. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta cuenta, préstamos a pagar, es la amortización que nosotros tenemos que trabajar. Esa es la deuda, es el dinero que me dan y el dinero que yo voy a tener que cancelar. Pero ¿qué pasa cuando calculamos la cuota del préstamo, que son las 50 cuotas que me forman esta cuota? Yo voy a todos los meses, durante 50 meses, pagar una cuota. Esa cuota está formada por una cuota parte de capital, le llamamos K, y una cuota parte de interés. Entonces, el valor de la cuota no va a ser de 100.000 durante 50 meses, sino de 100, no sé, 30.000, y una parte va a ser de capital y otra parte de interés. Entonces, nosotros tenemos que saber desglosar de esa cuota cuánto es de capital y cuánto es de interés, no solamente para la contabilidad, para varias cosas. Pero bueno, para la contabilidad también. Y en definitiva, fíjense lo que dice acá, es el valor actual de una deuda. La deuda para el que toma el préstamo, la deuda en términos de capital es el valor que me prestaron, 5 millones. Pero en realidad, el tomador de ese préstamo tiene una deuda mayor, que es el capital más los intereses. Si nosotros a esas cuotas, a esas 50 cuotas que pagamos todos los meses, que son capitales, muchos capitales, C ahora va a ser la cuota. Las traemos al valor actual, sacándole a cada uno el interés que se queda el banco, siempre, perdón, acá al momento cero, no, siempre acá. Los traemos a cada una de las cuotas, las actualizamos sacándole el interés, vamos a tener acá el valor en el momento cero de la amortización de la deuda sin los intereses, el valor actual. Por eso amortizar es encontrar el valor actual de una deuda que voy a lograr tener en un futuro.
Es una amortización si quiero saber el valor actual de una deuda, si quiero ver cuánto me pueden prestar, si yo puedo pagar tanto por mes. También es una operación compleja, porque no tengo que actualizar un solo valor como era un cheque que tenía un valor acá y lo traía al momento cero. Acá tengo muchas cuotas, ¿sí? Que las voy a traer todas al momento cero y las calculo en una operación de amortización. Lo van a terminar de ver al tema amortización la semana que viene, pero para ver si la tienen que hacer o no, si lo tienen que hacer o no al ejercicio, tienen que preguntarse, ¿es una imposición o es una amortización? Todo lo que tiene que ver con deudas, con eh, con valor actual son amortizaciones. Todo lo que tiene que ver con generar un fondo a futuro, con armar un plan de ahorro, es una imposición. La segunda pregunta que se tienen que hacer para empezar a resolver el ejercicio es si es vencida o si es adelantada. ¿Mm? Primer pregunta, ¿qué operación es? Segunda pregunta, ¿es vencida o adelantada? Porque una vez que defino si es una imposición, tengo que definir si es una imposición, la fórmula que voy a usar, o una imposición adelantada, vencida o adelantada. Lo mismo si es una amortización, no las vamos a calcular ahora, pero también son vencidas o adelantadas. Entonces, una vez que definen si es imposición vencida o adelantada, buscan la fórmula que van a usar. Luego ponen los datos que tienen y cuál es el que tienen que averiguar y resuelven. Bueno, ¿qué hora es? Son las 8 menos 5. Hasta las 8:30 a resolver los ejercicios de la guía, tratar de entenderlos. Los quiero a todos. ¿Cuántos son? No son muchos. Pero 8:30 nos vemos, traten de hacerlos solos, no con los ejercicios resueltos, yo después los resuelvo y vamos a tratar de hacer todos los que podamos de imposición. Yo me voy un ratito, los dejo trabajando, aprovechen este rato para meterse, ay, ¿pudieron hacer algunos ejercicios? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Voy a... Voy a compartir entonces. A ver, dejar de compartir. Espérenme un cachito. Que lo quiero poner en modo de pantalla para que yo. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Bien. Bueno, tenemos entonces primer ejercicio. Dice cuál es el valor actual de una serie de 36 pagos vencidos al 4% mensual de interés si los mismos son de 10.000 pesos cada uno. Como dice valor actual, Amortización. es una amortización. Amortización
vencida, porque me dice que los pagos son vencidos. Así que lo pasamos a este. Ustedes lo van a hacer para la clase que viene, avancen con el resto de los ejercicios. El segundo también dice cuál es el valor actual de una serie de 40 pagos mensuales adelantados, amortización, valor actual, amortización adelantada. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿cuál es el capital final obtenido al cabo de 10 meses mediante cuotas vencidas de 10.000 pesos a la tasa del 6% anual con capitalización anual? ¿Amortización o imposición? Imposición. Imposición. El capital final obtenido al cabo de 10 años mediante cuotas vencidas. Amortización vencida. S. Vamos a averiguar cuál es el capital final, o sea que ya es esto lo que tenemos que averiguar. ¿Y qué datos tenemos? Al Es a cabo de 10 10 años. años, N es 10 años, La tasa la tasa es del 6% anual con capitalización anual, uy, 0,06 anual. Tengo la y el tasa. capital. ¿Cómo? Y el capital. Y el capital, perdón, anual con capitalización anual. ¿Qué tasa es? Una I. Una I. Estamos bien con la tasa. Perfecto. Y el capital, o sea, las cuotas de capital, las cuotas totales vencidas de 10.000 pesos. Un detalle que lo van a ver la semana que viene cuando vean rentas junto con amortización, las rentas, las imposiciones, las amortizaciones pueden ser sincrónicas o asincrónicas. En los libros de matemática financiera también hay fórmulas para resolver imposiciones o amortizaciones asincrónicas. ¿Cuándo son asincrónicas? Cuando el plazo y la cuota están en distinta unidad de tiempo. ¿Cuándo son sincrónicas? Cuando el plazo, la tasa y la cuota están en la misma unidad de tiempo. Nosotros podemos resolverlo de las dos maneras. Si ustedes quieren avanzar con un libro con bibliografía y leen, van a tener más fórmulas para resolver imposiciones y amortizaciones asincrónicas. Intervienen en esta fórmula, además de C, N, I, también una P, que es el plazo de uno de los tiempos. Por ejemplo, si la cuota es anual y la tasa y el plazo en vez de en años está dado, no sé, en meses, se resuelve con otra fórmula donde se aplica para n el plazo en una unidad de tiempo y la cuota en otra unidad de tiempo. Cuando nosotros tenemos tanto esta fórmula de amortización o esta, ¿no? Adelantada, vencida o adelantada, o en la imposición vencida o adelantada, estas fórmulas son para operaciones sincrónicas. Por lo tanto, otra manera de resolverlo cuando tenemos tiempo, tasa y cuota en distintas unidades es llevar todo a una unidad de tiempo. Pero atención, no es que digo, bueno, elijo la del plazo o elijo la de la tasa o elijo la de la cuota.
Acá manda la cuota. Si la cuota está en años, el resto se tiene que llevar a años. En este caso es sincrónica, ya está dada en todos los casos los tres datos en años. Pero si la tasa estuviera en otra unidad de tiempo o el plazo, todo se lleva a la unidad de tiempo de la cuota. Porque eso es algo que no se puede mover. No sé, por ejemplo, si nosotros vamos al banco y sacamos un préstamo, en el banco nos ponen las condiciones de que la cuota es mensual y eso no lo puedo modificar. Sí puedo calcular una tasa equivalente si me dicen que la tasa es anual, me dicen una tasa anual, puedo buscar la equivalente mensual. Pero si el banco me dice que las cuotas son mensuales, yo no le puedo pagar cada 3 meses y hacer cuotas trimestrales. ¿Se entiende? Entonces, en este tipo de operaciones manda la unidad de tiempo de la cuota y lo demás se lleva para usar estas fórmulas y quedarnos solamente con una fórmula de imposición o una fórmula de amortización, convierto el resto de los datos a la unidad de tiempo de la cuota. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bu- Bueno, entonces, una vez que tengo lo que tengo que averiguar, que es el capital final, S, armo la fórmula. Tengo los datos, la cuota de 10.000, C por 1 más la tasa, 0,06, a la 10, a la n menos 1, sobre la tasa, 0,06. Y ahí resuelvo. A ver si tengo abierta la calculadora. Voy a poner primero la calculadora. Espérenme un segundito que voy a abrir la calculadora, así me ven cómo voy haciendo la cuenta. ¿La tengo abierta? Ahí está. Pantalla. Bueno, ¿me ven la calculadora acá? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cómo hago esta cuenta? 1 más 0,06. Voy a primero calcular acá por esta calculadora. Con la científica ustedes arrancan 10.000 por y abren paréntesis y demás. Pero acá yo voy a calcular primero esta parte y después la voy a multiplicar por 10.000. Entonces, 1 más 0,06 es 1,06. Lo elevo a la 10 menos 1 y a eso lo divido 0,06 y a eso lo multiplico por 10.000. Entonces, al cabo de 10 años, aportando 10.000 por mes, tengo 131.807,94. Si lo miramos resuelto acá, ahí está. ¿Les había dado así? Sí. Bueno, muy bien, genial. Vamos con este otro. Dice, calcular el capital obtenido al cabo de 10 años mediante cuotas vencidas semestrales de 10.000 pesos a la tasa del 8% anual con capitalización semestral. ¿Qué operación es? Primer pregunta. ¿Imposición o amortización? Imposición. Imposición, porque es el capital obtenido al cabo de 10 años. ¿Vencida o adelantada? Vencida. Vencida. Cuotas vencidas. Entonces, también tengo que calcular S. ¿Y qué datos tengo?
tengo que tener cuota, sí, a ver, para averiguar, N y la tasa. Al cabo de 10 años mediante cuotas vencidas semestrales. Acá me da el dato de que las cuotas son semestrales de 10.000 pesos. Semestrales. Por lo tanto, el plazo y la tasa tienen que estar en semestres. Tiene que ser una I2. Y el plazo tiene que ser en semestres. 10 años, ¿cuántos semestres son? 20 semestres. Si en un año hay 2 semestres, en 10 años hay 20 semestres. Y la tasa del 8% anual con capitalización semestral, ¿qué tasa es? La tasa anual, nominal, anual con capitalización semestral, aunque no diga nominal, ya sabemos que si es anual y capitaliza en periodos menores, es una tasa nominal. Entonces, esa es J dos. cuota 2, exactamente, 0,08. Pero nosotros necesitamos la I2. ¿Cómo pasábamos rápidamente de una J2 a una I2? Haciendo 0,08 sobre 2. Eso es igual a I2. O sea que I2 es 0,04. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. perfecto. Genial. Entonces planteamos la ecuación. Imposición o ese fondo capital obtenido es igual a 10.000 por 1 más 0,04 elevado a la 20 menos 1 sobre 0,04. Vamos a calcularlo. Esto es 1,04 elevado a la 20 menos 1 dividido la tasa 0,04 por 10.000. 297.780. 297.780 con 79. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Seguimos? Sí, profe. Ahí está resuelto. Yo lo voy haciendo porque me parece a mí más práctico y... Bueno, vamos con este. Dice el 5, hallar el capital obtenido por 20 cuotas anuales adelantadas de 10.000 pesos a una tasa del 8% anual con capitalización anual. Imposición o amortización. Imposición, ¿no? Hallamos el capital obtenido por 20 cuotas anuales adelantadas. Imposición. Vencida o adelantada, cuotas adelantadas es una imposición adelantada. Tenemos que hallar el capital obtenido por esas 20 cuotas. ¿Qué datos tenemos? Cuota de 10.000 pesos anuales. Anuales. Tasa del 8% anual con capitalización anual. Esa tasa nominal anual, pero con capitalización anual, es una tasa efectiva anual. Por lo tanto, ya estoy con la tasa, ¿sí?, que necesito para esta operación. Y N, en años, 20 cuotas anuales. Imposición adelantada, 10.000 por el factor adicional, 1 más 0,08, por 1 más 0,08 elevado a la 20 menos 1 sobre la tasa. Cálculo. 1,08
elevado a la 20 menos 1 dividido 0,08. A esto lo multiplico por el factor adicional 1,08 y a esto lo multiplico por 10.000. Me da 494, 229,21. 494, 229,21. ¿Lo habían hecho? ¿Les dio así? Sí, sí. Bien. ¿Seguimos? Sí, profe. Punto 6. ¿Qué suma se habrá reunido al cabo de 3 años, imposición, si depositamos 1.000 al final de cada trimestre al 3% trimestral? Bueno, entonces acá lo mismo. Imposición al cabo de 3 años. Si depositamos al final de cada trimestre, o sea que la imposición es vencida, ¿y qué datos tenemos? Dijimos, cuota manda. Cuota. ¿Qué cuota tenemos? De 1.000 y es trimestral. Tasa. Necesito una I4, una tasa trimestral. Al final de cada trimestre del 3% trimestral, o sea que ya me la da como tasa trimestral. El Alca- problema sería el tiempo, ¿no? ¿Cómo? El problema sería el tiempo en El este. problema es el tiempo. Tengo que decir, estos 3 años, ¿cuántos trimestres son? En un año tengo 4 trimestres, por lo tanto, en 3 años es 3 por 4, 12 trimestres. Y ahí armo mi ecuación. Es una imposición vencida, o sea que va a ser 1.000 trimestrales por, wow, 1 más 0,03 elevado a la 12 menos 1 sobre I 0,03. Vamos a hacer el cálculo. 1,03 de este factor elevado a la 12 menos 1 dividido 0,03 por 1.000. 14.192,03. Parecen fáciles, ¿no? Algunos empiezan a complicarse. A ver este, dice, se necesita formar un capital de 1.000.000 de pesos en el término de 10 años. ¿Qué cantidad debo colocar al principio de cada semestre en un banco que paga el 10% anual y capitaliza semestralmente? Bien, ¿qué es una imposición o una amortización? Imposición. Imposición, porque al cabo de 10 años tengo que formar un capital de 1.000.000 de pesos. Imposición, vencida o adelantada. ¿Qué Adelantada. cantidad? Adelantada, al principio de cada semestre. Bueno, las cuotas son semestrales y durante 10 años, por lo tanto, 20 cuotas semestrales. ¿De qué valor? 20, perdón, 20 es N, 20 semestres. La cuota es lo que tenemos que averiguar. Sabemos que son semestrales, pero no sabemos qué cantidad debo colocar. Ese es 1.000.000 porque es el fondo que debemos formar dentro de 10 años. Luego de colocar durante 10 años cuotas semestrales que no sabemos de qué valores. Si el banco paga 10% anual capitalizando semestralmente. O sea que esa tasa es una J2. J2.
Hoy. Uy, esta es, ¿no? ¿En 7? Ahí. Esa J2 es del 10%. Por lo tanto, I2 va a ser 0,10 sobre 2, que es 0,05. Y ahí armo la ecuación con la fórmula de imposición vencida. 1.000.000 es igual a C, que multiplica a 1 más 0,05 elevado a la 20 menos 1, todo esto sobre 0,05. Fíjense, yo voy a hacer este cálculo que está multiplicando a la C y luego lo voy a pasar dividiendo a 1.000.000. Así que, ya, mantener. Uy, che, presentación. Acá. Oh, bueno, quiero verlas. Hizo un día bárbaro. Yo lo hice. El 7 era, ¿no? Ahí está. Ahí. Bueno, voy a buscar la calcu. Acá no tengo para hacer paréntesis. A ver, 1.000.000 dividido. Y ahí hago este otro cálculo. Ah, sí, dividido. 1,05 a la 20. Menos 1 dividido 0,05. 12.097. ¿Puede ser? ¿Da eso? No. A ver, espera. Vamos a hacer así. Esto es 1,05 elevado a la 20 menos 1 dividido 0,05. Lo tengo que hacer así porque es 33,065. Porque no tengo C por 33,065. 0,659 y 1.000.000. Entonces ahora C, esto lo paso dividiendo, me queda 1.000.000 sobre 33,06, 30.242. ¿Está bien esto? 30.242,64. A ver cómo está resuelta. No. Ah, porque es adelantada, nadie me corrigió. Yo la hice vencida y era adelantada a principio de cada semestre y no le pusimos
no le pusimos, pero, ¿me siguieron? No le pusimos el factor adicional, por eso no me daba. Acá va por 1 más 0,05. Entonces, ahora vamos a volverlo a calcular para que nos dé bien. Calculadora, dijimos 1,05. Oh, Dios. 1,05 elevado a la 20 menos 1 dividido 0,05 por 1,05, 34,7193. 34,7193. Entonces, si a 1.000.000, con cálculo científica ustedes pueden hacer todo esto con todos los paréntesis. Ahí me da 28,802,42. 28,802. Bien, bueno, ¿se entendió? Acá tuve que averiguar la cuota, entonces despejo de otra manera, pero hago el mismo planteo, ubico qué operación es vencida o adelantada, no nos confundamos como pasó recién, que nos equivocamos en la fórmula y no nos da bien el resultado. Bien, vamos con este ejercicio, el 8. Dice, durante 10 años se han depositado 10.000 pesos al fin de cada año al 8% nominal anual. ¿Qué monto se habrá reunido capitalizando anualmente o capitalizando semestralmente? ¿Llegaron hasta acá? Yo no, Sí. profe. Bueno, vamos a pasarlo porque para no terminar tan tarde, ya son las 9 y hay varios más. Pero después traten de hacerlos y de entender lo que están haciendo. Si hay dudas, la semana que viene lo vemos. ¿Qué pasa? Tenemos que plantear los datos. En ambos casos son imposiciones, ¿verdad? Porque es durante 10 años se han depositado 10.000 pesos al 8% nominal anual. Pero el 8% nominal anual, capitalizando anualmente, ¿qué tasa es? Es la tasa efectiva anual, 0,08. En cambio, nominal anual capitalizando semestralmente es una J2, por lo tanto, del 0,08. Por lo tanto, la tasa anual, en este caso, porque si la cuota es anual de 10.000 pesos, tenemos que tener la I anual en ambos casos, en el A y en el B. Acá ya me lo da como dato, pero en el B tenemos que buscar la tasa efectiva anual. Entonces decimos que 1 más J2 sobre 2 a la 2, buscamos el equivalente anual. 1 más 0,08, que es la J2, sobre 2 a la 2 es igual a 1 más I. Por lo tanto, me queda que la I es todo esto menos 1. Me queda que I es igual, y ahí traemos la calculadora para hacer este calculito. 0,08 dividido 2 es 0,04, 1,04. Ay, 1,04. Che,
1,04 al cuadrado, no, sí, 1,04 al cuadrado menos 1 es 0,816. Entonces, vuelvo acá y tengo que, el I es 0,0816. Profe, perdón. Sí, ¿Por qué en este caso se hace sí la equivalencia completa y en los casos anteriores se hacía la tasa dividido, por ejemplo, 2 en el caso de que sea semestral? porque eran cuotas, seguramente eran cuotas semestrales, entonces vos podías de una J2 ir a una I2, porque la que manda es la cuota, pero vos acá tenés que las cuotas son anuales, dice que se deposita 10.000 al final de cada año, y como Ah, ok. manda la cuota, vos a tu J2 la tenés que llevar sí o sí a una I. No a una I2, que lo haces dividiendo esto 2 y tenés la I2. La tenés que llevar a una I. Claro, ahí entendí. ¿Entendiste? Bien. Sí, gracias. No, por favor. Bueno, entonces vamos a resolver el A. Para el A tenemos 10.000, tenemos 10.000 la cuota, la tasa 0,08 anual y se han depositado durante 10 años 10.000 pesos. N es 10. Entonces vamos a armar una ecuación que es S es igual a 10.000 por 1 más 0,08 a la 10 menos 1 sobre 0,08. Ahora vemos el resultado. Vamos al B. En el B tenemos la misma cuota de 10.000, pero con una tasa de 0,0816. Es la nueva tasa anual. Entonces, ¿era vencida? Sí, al final de cada año, ¿no? Entonces, la del B, la fórmula va a ser 10.000, la misma cuota, que multiplica a 1 más 0,0816 a la 10 menos 1 sobre 0,0816. Bueno, los resultados son los que da la calculadora, acá ya está hecho. Este es el caso A, ¿sí? Ahí es. Y este es el B. ¿Ven cómo se resolvió acá también? Es lo mismo que hice yo, pero bueno, con la cuentita ya hecha. ¿Dudas? Siempre manda la cuota. Acá tenemos que llevar la tasa y el N a la unidad de tiempo de la cuota. En Bueno, acá, en ejercicios ¿cómo? así, en los otros ejercicios que nos dan como dos distintos tiempos, porque a mí me quedó la misma duda que la que había dicho recién, que directamente hicimos el interés, la tasa de interés, claro. No sé si me expliqué. Más o menos. Tipo, ¿Vos? viste que dijiste que mandaba la cuota Sí. en, como en casos como el enunciado anterior. Claro, En todos los ejercicios de imposición o de amortización, manda el tiempo de la cuota. Si la cuota es anual, todo se lleva a años. Si la cuota es mensual, se lleva a meses. Si la cuota es trimestral, se lleva a trimestres. Si es semestral, se lleva a semestres. Todo se lleva al tiempo de la cuota. Es lo que no se puede modificar. Lo demás se busca el equivalente para hacer una fórmula de imposición o de amortización sincrónica, que son estas que vemos acá. ¿Sí? Sí, gracias, profe. De nada. El 9
dice cuál será el valor actual de una serie de pagos que deben realizarse en el lapso de 4 años con cuotas bimestrales vencidas. Cada una se capitalizan cuatrimestralmente al 12% anual. Bueno, si hablamos de valor actual, ¿es una imposición o una amortización? Amortización. Amortización, no me está pidiendo el valor que voy a obtener acá luego de realizar estos pagos. Me dice cuál es el valor actual, el valor que voy a tener acá en el momento cero, valor actual de una serie de pagos. Por lo tanto, voy a estar llevando todos estos pagos al momento cero, es una amortización. ¿Mm? Estas las van a hacer ustedes, lo van a ver la semana que viene con nosotras. Vamos al 10, a ver qué es. ¿Qué cuota se debe pagar en forma mensual vencida para amortizar una deuda de 100.000 pesos? Amortización. Seguimos. Sí, creo que recién el 22 es imposición. Bueno, entonces me voy a ir al 22. 21, calcular la cuota mensual vencida que se amortiza. Bien, 22. Vamos acá. Si invertimos 400.000 pesos al comienzo de cada año durante 10 años al 8% anual con capitalización semestral, ¿qué monto tendremos al cabo de ese tiempo? Bien, efectivamente esto es una imposición porque vamos a invertir 400.000 pesos al comienzo de cada año, o sea que tenemos cuotas que son anuales de 400.000 pesos. Esto es una imposición adelantada porque es al comienzo de cada año. Durante 10 años, N es 10, estas son cuotas anuales y estos son 10 años. Y me falta ver la tasa tiene que ser anual, porque si la cuota es anual, el plazo ya lo lleve años, la tasa tiene que ser una tasa efectiva anual, una I. Pero me dan como dato 8% anual con capitalización semestral, lo mismo que hoy, me dan una J2 del 0,08. Y yo tengo que ir a una I, entonces busco la equivalente, digo que 1 más I es igual a 1 más 0,08 J2 sobre 2 a la 2. Y esto ya lo habíamos calculado hoy y es igual a 0,0816, si no recuerdo mal. Sí, Bien, entonces vamos a armar la fórmula de la imposición adelantada. Es cuota, 400.000, por un factor, un periodo, el adelantado, 0,0816 por 1 más la tasa elevado a la 10 menos 1 sobre la tasa. ¿Bien? ¿Dudas? Ahora hay que hacer la cuenta, la tenemos hecha acá. 400.000 por 1 más la tasa que la pasé a anual porque manda la cuota, son cuotas de 400.000 pesos anuales. Este es el factor adicional y tenemos que vamos a juntar 6.315.000, poniendo 400.000 pesos por año durante 10 años. Fíjense que si fuera por mes y la tasa fuera del
8% mensual, tendríamos en 10 meses 6 millones de pesos. 6.315.000. ¿Seguimos? Si no hay dudas. El 23 dice, o voy muy rápido, ¿quieren que hacer alguna pregunta? No, profe, yo voy bien, ¿eh? ¿Vamos bien? Bueno, por favor, si alguno tiene dudas, para un poco. Dice, si colocamos 50.000 pesos al principio de cada semestre en una institución que paga el 6% anual capitalizable semestralmente, ¿cuánto tendré ahorrado al cabo de 10 años? Bueno, esto es una imposición vencida o adelantada. Si colocamos al principio de cada semestre, es adelantada. ¿Cuánto tendré ahorrado al cabo de 10 años? Bueno, la cuota es de 50.000 semestral al cabo de cada semestre. Por lo tanto, voy a buscar el plazo en semestres y una tasa I2 semestral. Dice que la tasa es anual capitalizable semestralmente. Me está dando una J2 de 0,06. Por lo tanto, si a esto lo divido 2, tengo la I2. Y acá sí estamos en la simplificada. Esta es una 0,03, la tasa. Y el plazo es de 10 años, por lo tanto, 20 semestres, porque todo lo llevamos a semestres. Y ahí voy a armar mi imposición adelantada de una cuota de 50.000 pesos por este factor de capitalización adicional que tenemos para las adelantadas por 1 más 0,03 elevado a la 20 menos 1 sobre 0,03. Si vamos a la resolución, nos da 1, o sea, 1.383.824,28. ¿Dudas o seguimos? Es plantear qué operación tenemos, si es vencida o adelantada, y aplicar la fórmula viendo, bueno, la incógnita cuál es. Dice esta, el 24, durante 10 años se han depositado 10.000 pesos al final de cada semestre en una institución financiera que capitaliza los intereses semestralmente al 10% anual. O sea, ¿qué tasa es esta? Del 10% anual con capitalización semestral. Es una J2, ¿sí? Del 10%. Esto es una imposición porque dice durante 10 años se han depositado al final de cada semestre, tenemos una cuota al final semestral de 10.000. Durante 10 años, dice, ¿qué monto se reunió al cabo de 10 años? O sea que N, si la cuota es semestral, es 20 y nosotros necesitamos una I2, o sea 0,05, porque J2 dividido 2 tengo la I2. ¿Qué monto se reunió? Es lo que tenemos que averiguar. Vencida, porque nos dice al final de cada semestre, al final de cada semestre, ¿ven? 10.000 pesos al final de cada semestre. Entonces planteamos la ecuación, imposición, 10.000 por 1 más 0,05 elevado a la 20 menos 1 sobre 0,05. Primero
buscamos la tasa semestral y luego, ¿sí? Presentamos la fórmula. ¿Dudas? ¿Cuántos son los ejercicios? Son 1.000.000. Son 29 en total, pero no sé si hay alguno más A de ver, ¿este amortización. qué es? Un señor forma un fondo de 10.000 mensuales desde que su hijo cumplió 8 años. ¿A cuánto ascenderá al cumplir 18 años si la inversión se produce al 6% anual efectivo? Bueno, esto es muy interesante porque ustedes son jóvenes por ahí, están, qué sé yo, no sé, se quieren ir de vacaciones con sus amigos o con su novio, unas vacaciones un poquito más costosas. Entonces dicen, bueno, voy a ahorrar durante 2 años, en lugar de irme a Mar del Plata, me voy a Bayahibe. ¿Cuánto sale el viaje y cuánto tengo que ahorrar durante 2 años, 3 años? Ustedes se ponen la meta y tienen que colocarlo en el banco. Si no lo hacen con una operación de imposición donde acuerdan con el banco que van a depositar una cuota, ustedes calculan cuál es la cuota que todos los meses tendrían que depositar. ¿Entienden lo que digo? Si no les ofrecen una operación de imposición, pero calculan que durante 8 años o lo que sea, como en este caso, durante 8 años van a depositar mensualmente 10.000, todos los meses van a ir a poner un plazo fijo. De 10.000, renuevan ese plazo fijo y agregan 10.000 más. Esos intereses que les da la renovación de los primeros 10.000 con sus intereses más los 10.000 que juntan, los vuelven a colocar 30 días más. Y así van renovando durante 8 años para llegar al monto que quieren construir, para viajar, para casarse, para lo que sea. Entonces, en este caso, tenemos un fondo de 10.000 pesos mensuales. La cuota es de 10.000 mensuales. Cuando su hijo cumple 8 años. ¿A cuánto ascenderá ese fondo al cumplir 18 años? O sea, n es igual a 10 años por 12 meses, 120 meses. Si la inversión se produce al 6% anual efectivo, nos da la tasa anual, pero nosotros necesitamos la mensual. Y es igual a 0,06, esto implica que 1 más 0,06 es igual, buscamos la I12, ¿no? A 1 más I12 elevado a la 12. Entonces, la raíz 12 de 1 más 0,06, 1,06 menos 1 me va a dar I12. Vamos a buscar la calculadora. 1,06. La raíz 12 es 1 sobre 12. Menos 1 me da que la tasa, esa I12 es 0,00486. 0,0486. A ver, 0,00486. 755. Y ya tengo todo en meses. Vamos a armar desde que su hijo cumplió 18 años. Ya no armo más la fórmula, las vemos ya armadas acá.
Pero bueno, acá 0,00486 dejo acá, cortó en estos dígitos. Profe, en ese caso no indica si es adelantada o es vencida. Pero dice cuando cumplió los 8. Cuando cumplió un año ya pasaron, ya Ah, ok. pasó. ¿Mm? Y acá, bueno, presentamos la ecuación y nos queda resuelto. Si hubiera el ejercicio dijera que empezó a ahorrar cuando nació, el día que nació, es adelantada, porque el día que nació deposita, entonces ahí tiene ese año más, ¿no? Adicional que sumar. Pero acá dice cuando cumplió los 8, o sea que es vencido. Bueno, acá dice, esto no sé qué es, vamos a leerlo. En Estados Unidos una compañía hipotecaria ofrece, invierta para su hijo $10 mensuales en nuestras cédulas, 12 años y medio, que rentan en pagos semestrales al 5,5% anual y tendrá ahorrado al cabo de ese periodo $2.141,28. ¿Esta afirmación es correcta? Bueno, esto es una imposición, tenemos que hacer la cuenta. Dice que la cuota es de $10 mensuales, 12 años y medio, perdón, invierta para su hijo $10 mensuales en nuestras cédulas. 10 años, 12 años y medio que rentan en pagos semestrales al 5,5% anual. Pagos semestrales al 5,5% anual. Y tendrá ahorrado al cabo de ese periodo $2.141. A ver, ahí está. $10. La tasa, está bien. Anual con capitalización, con el pago de los intereses semestrales. Entonces, teníamos la cuota mensual. La tasa esta es anual con capitalización semestral, es una J2 de 0,055. Tenemos que buscar la I12. Entonces, 1 más 0,055 sobre 2 a la 2 es igual a 1 más I12 a la 12. Esto se simplifica con esto, entonces me queda, paso la raíz sexta para acá. uh, y se me va de acá. Y luego este 1 lo paso restando y me queda acá. Bueno, esa tasa I12, ahora vemos cuánto da en el cálculo. ¿Qué nos falta? Tenemos C, tenemos la tasa I12 y tenemos el plazo en meses, 12 años y medio. ¿Cuántos meses son? 12 años son 144, 12 por 12, más 6, 150.
Entonces, N son 150 meses. Fíjense que siempre hacemos todo en función de la cuota. Y ahí, bueno, ya tenemos los datos. Tenemos la tasa, la I12, que es 0,004531, creo que ya. Y armamos la ecuación. Cuota de $10 por mes por 1 más la tasa elevado a la 150 menos 1 sobre la tasa. Y nos da 2141,66. Se perciben dividendos, sigo yo, si no me dicen nada. em, si no me dicen nada, sigo. Se perciben dividendos por 675 pesos por semestre. Los dividendos es la ganancia de la empresa, ¿no? Por semestre. Durante 20 años se invierten esos dividendos, se invierten 675 al 4% anual con capitalización trimestral. ¿A cuánto asciende al cabo de esos 20 años los dividendos invertidos? Bueno, acá lo que me dice es que yo cobro dividendos por semestre por 675 y los invierto. Entonces, aporto cuotas semestrales de 675. Esto es una imposición porque me dice a cuánto asciende al cabo de 20 años esto que invierto, ¿no? Estas cuotas de 675 semestrales. Durante 20 años, N 20 años son 40 semestres. Y tengo que buscar la tasa semestral al 4% anual con capitalización semestral. La J2 es 0,04, por lo tanto, la I2, la tasa semestral, que es la que necesito, es 0,02. Esta 0,04 sobre 2. Bueno, ¿es vencida o adelantada? Es vencida porque los dividendos se perciben luego de que finaliza el semestre. Cuando ya tienen la ganancia de la empresa, reparten dividendos. Bien, entonces tenemos la ecuación se plantea como 675 por 1 más 0,02 elevado a la 40 menos 1 sobre la tasa, 0,02. ¿Dudas? ¿Se entendió esto? Son diferentes planteos que nos muestran operaciones de imposición. Ay, por semestre. Ah, miren, era el 4% anual con capitalización trimestral. O sea que no era una J2, no sé por qué leí semestral, era una J4. O sea que no es exactamente esto, hay que hacer 1 más 0,04 sobre 4 a la 4 es igual, y sí tengo que buscar una tasa semestral, a 1 más I2 a la 2. Bueno, esto se simplifica y ahí de este cálculo sale que I2 es igual
ahí, a 0,0201. Esto, aunque parezca sutil la diferencia, en finanzas las tasas son clave. No es lo mismo 0,02 que 0,0201. Bueno, y hay que leer bien, porque fíjense que uno cuando lee por ahí entiende lo que está haciendo, pero y se equivoca. Bueno, dos más y ya terminamos. Una sociedad ha colocado durante los últimos 10 años, al comienzo de cada semestre, adelantada, 40.000 pesos en un fondo para maquinarias, para comprar maquinarias. ¿Cuál es el monto si el fondo capitalizado semestralmente fue capitalizado semestralmente al 18% anual? Bueno, entonces vamos a armar los datos que tenemos. ¿Cuál es el monto? O sea que nos pide el monto de una imposición adelantada. ¿Y qué datos tenemos? Cuota, 40.000 pesos al comienzo de cada semestre, semestral. Tasa semestral es 1 y 2 y N en semestres últimos 10 años, o sea, 20 semestres. La tasa dice que es capitalizada semestralmente al 18% anual, o sea que me están dando una J2 y yo necesito una I2. Esa I2 es 0,09 si es el 18% anual capitalizado semestralmente. ¿Ah? Así que ahí tenemos la fórmula, va a ser 40.000 por el factor adicional, 1 más 0,09, por 1 más 0,09 elevado a la 20 menos 1 sobre 0,09. Vamos a ver cómo lo resolvieron acá. Exactamente igual. Bien. ¿Dudas? ¿Fui muy rápido? Volvemos a leerlo a ver si se entiende bien. Una sociedad ha colocado durante los últimos 10 años, al comienzo de cada semestre, 40.000 pesos en un fondo para maquinarias. ¿Cuál es el monto si ese fondo capitaliza semestralmente al 18% anual? Entonces, tengo que buscar ese fondo formado por 40.000 pesos semestrales al inicio de cada semestre, a una tasa que la convierto en una tasa semestral durante 10 años, o sea, 20 semestres, porque todo se lleva al periodo de la cuota. Y ahí armo la ecuación. Bueno, y si la compañera dijo bien, son 29, este debe ser el último, pero uy, ya veo valor actual, así que es amortización. Hallar el valor actual de una renta anual de 150.000 pesos durante 4 años, Es valor actual, no va. Ah, esta también es una amortización. Bueno, acá hay amortización. No, este ejercicio, el 31, no lo voy a hacer, pero tiene 2 operaciones. No lo voy a hacer porque todavía no aprendimos va, más o menos. Profe, Sí. en la guía tenemos, yo tengo hasta el 29. Ah, ¿sí? Bueno, Sí. este ejercicio, el 31, lo vamos a ver entonces después. A lo mejor
Me continúan con ejercicios. Sí, sí, son adicionales. Listo. Bueno, estos ejercicios los vamos a ver en la clase de repaso porque son los típicos de parcial. Y son operaciones donde en un mismo ejercicio hay que hacer las dos operaciones, la imposición y amortización. Pero lo vamos a ver después. Vamos a consolidar bien el tema de imposiciones, repasen y hagan todos los ejercicios, los de imposiciones y amortizaciones, los de imposiciones para revisarlos y los de amortizaciones para llevar los hechos para que los vean con Cari la semana que viene o conmigo. Calculo que va Cari. Bueno, muy bien. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Si no, nos vemos la próxima. ¿Cerramos Chao. acá? Mm. Bueno, nos vemos. Ah.